Y ahora que estamos aquí reunidos, yo le quisiera pedir, hermano y hermana, si puede abrir la Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y mientras lo encuentra, le voy diciendo que la conferencia el día de hoy se llama Pasado, Presente y Futuro. Pasado, presente y futuro. Filipenses capítulo 3, versículo 13, ¿lo tiene, hermano, hermana? Muy bien, vamos a leerlo. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, en una cosa me enfoco. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, a llegar a esa meta, a ese premio que está para nosotros en Cristo Jesús. Ese llamamiento, como dice el apóstol, de Dios en Cristo Jesús. Y llama mucho la atención que nuestro Señor nos enseña a no estar viendo hacia atrás, así no estar viendo hacia el pasado. Vemos nosotros que el pueblo de Israel, cuando fue sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, con esa manifestación de 9 plagas y la 10ª plaga que fue la muerte de los primogénitos, y como el faraón, que había tenido el corazón endurecido, deja salir al pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que una vez que salieron con un gran botín, como estaba profetizado, que les dieron oro, les dieron plata, les dieron joyas, y salieron el pueblo de Israel y llegaron a un punto en donde estaban enfrente de ese mar, y el faraón cambia de opinión y sale a perseguir al pueblo de Dios. Y como con una mano fuerte, una vez más, el Señor abre el mar, pasa el pueblo en seco, lo siguen los egipcios y el faraón atrás, y cuando ha pasado todo el pueblo de Israel, el mar una vez más regresa a su lugar y se tragó al ejército del faraón y al faraón mismo. Y vemos entonces esos milagros, esas maravillas. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo vio eso, Moisés y su hermana empezaron a levantar un cántico y se unía todo el pueblo a ese cántico de adoración. Habían tenido un encuentro impresionante con el Señor, un encuentro impresionante con sus maravillas. Y sin embargo, no había pasado ni siquiera un mes cuando ellos ya estaban quejándose por la comida, quejándose por el agua, quejándose por el desierto. Y cuando se quejaban, la forma en la que se quejaban era diciendo que añoraban el tiempo en que eran esclavos. Añoraban, decían: en Egipto por lo menos teníamos comida. Cuando sin embargo ellos en realidad no tenían abundancia de comida en Egipto, eran tratados como esclavos, se les daba lo mínimo indispensable, tenían que trabajar para a otros y no para ellos mismos, y no traían un pago a su casa, sino un racionamiento de comida como esclavos, y era una vida horrible la que vivían en Egipto. Y sin embargo, a la hora de quejarse, se quejaban añorando y viendo hacia atrás. ¿Sí? Cuando Moisés sube al monte, la palabra de Dios dice que ellos, al ver que Moisés se tardó 40 días, luego inmediatamente quisieron hacer un becerro de oro y adorarlo y decir: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y todo ese tipo de estar viendo el pasado y añorando de donde Dios nos sacó, de una vida de esclavitud, es muy, muy del estilo de Satanás. Satanás trata de hacerle ver a una persona hoy en día su vida de pasado, su vida de pecado, y le enseña quizá los momentos placenteros o los momentos divertidos, pero no le recuerda o no trae a su memoria los momentos espantosos, la cosecha de muerte que trae el pecado, la destrucción de las familias, el sufrimiento, el dolor.
Entonces, muchas veces podemos haber sido nosotros, aquellas personas que fuimos sacados de la tierra de Egipto, de la esclavitud del pecado, y sin embargo tiempo después de haber visto el poder de Dios, después de haber visto milagros, después de haber visto el perdón de Dios a través de la cruz del Señor Jesucristo, olvidarnos de todo eso y empezar a añorar una vida de pecado, una vida pasada. Y por eso el Señor el día de hoy nos está enseñando algo acerca de nuestro pasado. Dice el apóstol en el Filipenses 3:13, donde leíamos, dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es el consejo de nuestro pasado, olvidar lo que queda atrás. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, les da una instrucción el Señor, a Lot, a su esposa y a sus hijas. Y les dice el Señor: no voltees para atrás. Y cuando iban caminando hacia la salvación, porque iba a caer fuego y azufre del cielo para destruir esas ciudades de pecado y de maldad, la mujer de Lot volteó para atrás. Y dice la palabra de Dios que al instante se convirtió en una estatua de sal. Sabes, hermano, cuando nosotros vemos hacia atrás, cuando nosotros ponemos nuestros ojos hacia atrás, estamos verdaderamente perdiendo el tiempo y perdiendo el ánimo en el esfuerzo, en la valentía que tenemos que poner hoy y en los planes y en el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús para mañana. Sabes, hermano, el estar viendo hacia atrás nos estanca, no deja que crezcamos. Y hay varias cosas en el pasado, hay varias cosas en la vida de nosotros, cada uno de nosotros en el pasado, que es mejor olvidar y que es mejor que queden atrás y no estar trayendo a la memoria. Una de ellas, hermano, es nuestra vida de pecado. Como hablábamos del pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud, de la misma manera nosotros fuimos sacados de la esclavitud del pecado. Y nosotros hemos constatado con la vida de todos ustedes y con la nuestra propia, cómo Dios nos sacó con mano poderosa del pecado. Y hay diversidad de pecados dentro de la iglesia que Dios nos ha perdonado. Tenemos personas que llegaron de vicios de drogas, de alcoholismo, y que Dios los sacó con mano poderosa. Tenemos personas que fueron drogadictos, que fueron personas que llegaron a vivir en la calle y sin embargo encontraron en el Señor Jesucristo salvación y vida eterna, y hoy son líderes y hoy tienen una familia restaurada para la gloria de nuestro Señor. Entonces Dios nos ha sacado de ese vicio, de ese pecado, de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo. Pero imagínese una persona que empezara a añorar después de que el Señor le salvó, después de que el Señor le afianzó, después de que el Señor se llevó toda su vergüenza, que empezara a añorar esa vida de vicio y de pecado. Cuando nosotros volteamos para atrás, Satanás es muy astuto para tratarnos de engañar y tratar de mostrar quizá esa fiesta donde se la pasó muy bien, pero hacerle olvidar que tenía una familia destrozada, que tenía pleitos en su matrimonio, que tenía la salud quebrantada, que tenía la economía deshecha a causa de los vicios. Y entonces podemos nosotros poner los ojos y añorar las cosas de las cuales Dios ya nos liberó. Hoy la palabra de Dios nos dice: cuidado, no estar añorando esa vida de donde Dios ya nos sacó, de donde Dios nos sacó. ¿Sabes? La vida de pasado, de pecado, puede traer dos cosas a nuestras vidas. La primera que puede traer es que Satanás, a través de su engaño, nos haga añorar. Y si dejamos esos pensamientos en nuestro corazón o en nuestra mente, nos pueden sacar de la voluntad de Dios y regresarnos a una vida de esclavitud en el pecado. Si nosotros permitimos que Satanás esté hablando a nuestro corazón y trayendo a nuestros corazones recuerdos de esa vida de pecado como algo bueno, y añoramos esos tiempos, no solamente de los vicios, la promiscuidad sexual, el robo, la mentira, cuestiones de las cuales Dios nos pudo haber sacado ya,
pero que Satanás nos lleva a tratar de añorar, haciéndonos olvidar los estragos que el pecado hicieron en nuestras vidas. Entonces, ese ataque satánico de estar viendo hacia el pasado y añorando el pasado nos puede sacar de la voluntad de Dios y regresarnos a la esclavitud del pecado. Tenemos que tener cuidado, no estar viendo atrás. Hermano, la palabra de Dios dice que nosotros hemos muerto a ese viejo hombre. No podemos estar viendo hacia atrás. No podemos nosotros estar viendo, añorando lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, donde Dios ya hizo el sacarnos de ese pecado. No lo podemos estar nosotros añorando. Por eso yo le digo, hermano, tenga usted mucho cuidado en estar viendo esa vida de pecado. Como dice la palabra de Dios, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. El Señor Jesucristo ya pagó por ese pecado en la cruz. Ya no lo estemos viendo, ya no lo estemos añorando, ya no lo estemos recordando. Para lo único que nosotros debemos recordar esa vida de pasado es para estar agradecidos hoy con lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Recordar de dónde nos sacó Cristo para tener el gozo de la salvación. Recordar de dónde nos sacó Cristo, no para añorar o no para también condenar. Satanás es muy astuto y muchas veces cuando una persona se quiere levantar con fuego y empieza a predicar el evangelio como un gran evangelista o como un líder de célula, como un maestro, empieza a traer condenación. ¿Cómo es posible que tú que eras una persona o eres una persona de vicio, te levantes a predicar? Y empieza a recordarle su pasado como si su pasado le pudiera hacer perder el valor el día de hoy, como si su pasado le pudiera hacer un tropiezo para lo que él está emprendiendo en el ministerio el día de hoy. Cuando la palabra de Dios dice todo ese pasado y todo ese pecado ya fue clavado en la cruz y nosotros resucitamos juntamente con Cristo, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tenemos que sacudirnos esa vida de pasado y no estar añorando, ni siquiera tener condenación, porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, hermanas, que todo eso ya pasó. Quisiera pedirle que abra usted un versículo en la Biblia. Ahí donde está usted en Filipenses, libros para atrás está Colosenses. Está Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6. Son 4 libros para atrás de Filipenses en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y cuando ya lo tenga, dígame un amén, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, la palabra de Dios es fiel y nos dice: no van a heredar el reino de Dios ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni la homosexualidad, ni los ladrones, ni los borrachos, maldicientes, avaros, estafadores. Esos no van a heredar el reino de Dios. Y nos dice claramente la palabra de Dios: esto eras antes, pero ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el Espíritu de nuestro Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos estar nosotros volteando nuestros ojos hacia esa vida de pecado. Como dijo el apóstol: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, en nuestro pasado hay pecado, por supuesto, del cual ya nos sacó el Señor, y tenemos nosotros no voltear hacia atrás, porque atrás solamente está el engaño de Satanás de querernos hacerlo añorar esa muerte del pecado, esa maldición. El Satanás es astuto para tratarnos de hacer añorar de donde ya nos sacó Cristo. O lo segundo es tratar de traer condenación para detenernos en la obra del Señor. Así que, hermanos, hermanas, como dice el Señor Jesucristo, nosotros hemos sido ya justificados y Él hizo todas las cosas nuevas en la cruz, como dice nuestro Señor, en el nombre de Jesús. En nuestra vida de
de pasado, hermano, en el pasado de todos nosotros, además del pecado, además de las cosas que hicimos incorrectas, también hay fracasos y errores. Y cada uno de nosotros puede recordar fracasos y errores en diferentes áreas de su vida. Puede haber un fracaso matrimonial ahí en la vida de una de las personas en el pasado. Puede haber un fracaso quizá laboral tremendo, donde perdió mucho dinero, o donde quebró una empresa que emprendió, o fue corrido de una empresa donde trabajaba. Y tremendos fracasos, tremendos errores que hemos cometido, quizá tropiezos donde cometimos un error al tomar una decisión incorrecta y de repente pues las consecuencias de esa decisión se vinieron encima. ¿Sabes, hermano? Si nosotros estamos viendo el pasado y recordando esos errores y recordando esos fracasos, lo único que vamos a hacer es traer temor a nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser esforzados y valientes. Para que podamos nosotros hacer prosperar nuestro camino, dice 3 cosas: esforzados, valientes y permanecer en la palabra, hacer conforme a los mandamientos de Dios. Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero muchas veces los fracasos y los errores que cometimos en el pasado no son piedra de tropiezo, porque empezamos a tener temor para emprender de nuevo. Vemos nosotros en la palabra de Dios que Pedro, cuando recién conoció al Señor Jesucristo, había estado tratando de pescar toda la noche y echaba sus redes y nada salía. Y ya de día, cuando estaba limpiando sus redes, el Señor Jesucristo se sube a su barca y le dice: echa las redes. Y Pedro le contesta: toda la noche lo hemos intentado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y dice la palabra de Dios que la red se llenó tanto de peces que se rompía. Tuvieron que hacer señas a otras barcas para que vinieran a ayudarles a sacar la cantidad de peces. Pero dice la palabra de Dios que llegando a tierra, Pedro, dejándolo todo, siguió al Señor Jesucristo. ¿Sabes, hermano? Nosotros podemos estar viviendo de una manera frustrada, viendo hacia los errores del pasado. Y podemos nosotros estar estancados en temor y no hacer lo que Dios nos pide para tener esa prosperidad, que es ser esforzado, valiente y permanecer en su palabra. Podemos estar quitando la valentía y ese temor nos quita esa posibilidad de emprender algo con éxito ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Quizá en el pasado, hermano, tiraste la red y nada salió, pero ahora estás en Cristo. Ahora es las cosas distintas. Somos nueva criatura. Ahora tenemos nosotros la oración, la guianza del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios como una luz que alumbra nuestro camino. Hoy podemos nosotros volver a emprender algo en el nombre del Señor Jesucristo y no tener temor, porque ahora vamos de la mano del Señor. Nosotros, hermanos, no debemos estar viendo los fracasos y los errores. Quizá cometiste un error en el pasado. Cometiste un grave error y muchas veces está uno dándole vueltas y vueltas en la cabeza a ese error y lo único que está uno haciendo es estancarse más. Hermanos, si cometiste un error, levántese y salgamos adelante y volvamos a emprender en el nombre de Jesucristo, porque Dios dice en su palabra que todas las cosas son a bien a los que amamos al Señor Jesucristo. Así que si nosotros cometimos un error en el pasado, Dios lo puede transformar en bendición ahora en el nombre del Señor Jesús. Nosotros debemos ahora en el nombre de Jesús quitarnos toda frustración, quitarnos todo temor y ser esos varones y mujeres de Dios que somos valientes. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Que nosotros seamos aquellos valientes que arrebatamos el reino de Dios para nuestras familias, para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo, y en su palabra echamos la red. No estar recordando y viendo el pasado con frustración por nuestros errores o por decisiones incorrectas que tomamos, sino emprender con todo valor en el nombre de Jesucristo lo que viene adelante, extendiéndonos a lo que está adelante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No solamente en nuestro pasado hay pecados o frustraciones o errores o fracasos, también en nuestro pasado, quiero decirle, hermano, a veces
tenemos éxitos. Y sabe, un error muy común es vivir de las glorias del pasado. Cuando nosotros estamos viendo para atrás y recordando, yo me acuerdo que era yo muy bueno, yo me acuerdo que lograba yo muchas cosas, yo me acuerdo que era lo mejor que me había pasado. Y estamos nosotros viendo hacia atrás y estamos dejando de vivir el hoy, estamos dejando de sembrar hoy y de cosechar mañana, estamos dejando de hacer un esfuerzo el día de hoy, porque esos éxitos del pasado nos estancan, nos hacen a veces estar ya en un estado de confort que no nos lleva a pelear por más. Yo le digo, hermano, en el nombre de Jesucristo, si usted está vivo, si usted está escuchando el día de hoy esto a través de un disco o en vivo en la conferencia, yo quiero decirle algo, hermano. Si usted está vivo es porque todavía hay algo por lo cual Dios lo tiene. Todavía hay un motivo, todavía hay algo que usted tiene que lograr. Como decía el apóstol, tengo que alcanzar por lograr aquello por lo cual fui alcanzado. Todavía hay algo que Dios tiene, un propósito. Sin importar su edad, si es joven, si es maduro, si es un anciano, si usted está vivo, todavía hay un propósito de Dios para su vida y usted se tiene que levantar para cumplirlo. No, nosotros podemos darle gracias a Dios por lo que hemos vivido y son buenas las experiencias que hemos obtenido en el pasado, pero yo quiero decirle algo, tenemos nosotros que sembrar y seguir trabajando para el Señor. No nos tenemos que conformar con los éxitos del pasado y que esos éxitos y esas glorias del pasado nos estanquen, sino tenemos que impulsarnos a ir más allá en el nombre de Jesús. Como le decía David a su hijo Salomón, le decía, manos a la obra. ¿Sí? Esfuérzate, le decía, anímate y manos a la obra. Esfuérzate, anímate y manos a la obra. No deje que el pasado, aunque hayan sido éxitos, lo estanquen, sino piense en ir cada vez más lejos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos y todos los éxitos que podamos nosotros tener tienen un solo propósito: glorificar el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre Celestial. Nosotros tenemos que saber, si algo bueno nos pasa, si algo bueno logramos, hay que decir siempre gracias a Dios, porque Dios me dio fortaleza, porque Dios me dio vida, porque Dios me dio su dirección, y dándole gloria a Dios es como nosotros seguiremos creciendo. Cuando una persona se come la gloria de Dios, entonces pierde la bendición, porque el Señor da a manos llenas a aquellos que saben glorificar su nombre. El Señor abre puertas de bendición para aquellos que saben glorificar su nombre. Si algún día alguien se acerca a usted y le dice, oye, qué bien está tu vida, qué impresionante, no se coma usted la gloria de Dios. Diga siempre, porque Cristo Jesús entró a mi vida. Mi vida antes de Cristo era un desastre, pero ahora hay bendición, ahora hay vida, ahora está el reino de los cielos en mi casa, pero es porque el Señor Jesucristo entró a mi vida. Demos siempre la gloria al Señor, la gloria al Señor. Y sabes, hermano, tenemos nosotros que siempre mantenernos creciendo, no conformarnos. Muchas veces he conocido yo personas en diferentes áreas, por ejemplo en el área de la computación, donde están los diseñadores gráficos, por ejemplo, los ingenieros en sistemas, los licenciados en informática. ¿Sabes? Muchas veces sucede que alguno de nosotros pudo haber estudiado en los tiempos donde no había computadoras. ¿Sí? Y pudo haber sido a lo mejor el mejor diseñador gráfico cuando todo se hacía con las manos, cuando todo se hacía con cúters, con pinceles, etcétera. ¿Sí? Pero sabe una cosa, las cosas han cambiado. Muchas veces estar diciendo yo fui el mejor diseñador gráfico con las manos y estar estancado, ya no es así. Ahora tenemos nosotros que aprender, métase a un curso.
Aprenda esos programas de computación, certifíquese en esos programas. De lo mismo, si es usted ingeniero en sistemas, tiene que estar estudiando continuamente. Si es usted médico, si es usted abogado, si es usted contador, tenemos nosotros que no estancarnos. Dice la palabra de Dios, esfuérzate, sé valiente. Y uno puede decir, no, esas tecnologías ya no son para mí. Sea valiente, hermano. Sea valiente en el nombre de Jesucristo. Métase a estudiar, métase a sacar adelante. Si usted fue un gran diseñador gráfico, fue un gran ingeniero, ahora lo va a hacer aún mejor en el nombre de Jesús. No es tarde, no es tarde. Usted puede aprender y estar siempre en punta de lanza en el nombre de Jesucristo. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Saque adelante su vida. Saque adelante con esfuerzo en el nombre del Señor Jesucristo, con estudio, saque adelante a su familia y dele gloria a Dios por todas las cosas que usted vea en su vida, por esas buenas dádivas que el Señor le da a sus hijos. Sabes, hermano, en el pasado también muchas veces hay nostalgias por personas que estuvieron en nuestras vidas y ya no lo están. Quizá personas que ya partieron con nuestro Señor. Yo quiero comentarle algo, un testimonio personal. Cuando estaba yo más chico, cuando vivía todavía en casa de mis padres, no me gustaban las Navidades, no me gustaba el Año Nuevo y le voy a explicar por qué. Cuando era yo muy niño, éramos una familia muy grande y nos reuníamos todos en casa, pues a lo mejor a veces de un tío, a veces en casa nuestra. A veces inclusive hacíamos un viaje para ir a donde vivían la abuela en Tapachula. Y entonces se juntaba pues toda la familia. Y eran tiempos muy bonitos. Yo tengo recuerdos de mis abuelos, de mi abuela cocinando para todos nosotros, las tías reunidas alrededor de una mesa cocinando, risas y unos tiempos muy bonitos. Sin embargo, en el instante en el que mueren mis abuelos, pues empezó eso a bajar. Y sabes, cuando eran las Navidades y ya sin los abuelos, a mí me tomaba una nostalgia y estaba yo sentado en la mesa con muy rica comida, rodeado de los familiares y todos con una alegría fuerte, grande. Y sin embargo yo estaba triste, Navidad tras Navidad, cuando ya se acercaba diciembre y estábamos por ahí del 14, 15 de diciembre, yo empezaba ya a decir, viene otra vez ese tiempo donde yo me pongo triste, porque me empezaba a golpear tremendamente la nostalgia. Y en lugar de disfrutar un tiempo con la familia que todavía teníamos, que todavía tenemos, estábamos añorando o estaba yo añorando los que ya se habían ido. ¿Sabes, hermano? Nosotros tenemos que aprender a no estar viendo hacia atrás. Nos vamos a convertir en estatua de sal. Se va usted a paralizar. La nostalgia y la tristeza paralizan. No vea para atrás, no vea para atrás. Inclusive yo le digo, si esas fotografías que usted tiene ahí en su casa le afectan, guárdelas y métalas en un cajón y no las esté viendo. Si eso le está causando nostalgia, muchas veces estamos tristes y en lugar de estar nosotros disfrutando la familia hoy en día, los hijos, el matrimonio, estamos nosotros añorando al abuelo, añorando al papá que ya no está con nosotros. Sabes, hermano, en el nombre de Jesucristo debemos nosotros aprender a vivir en este presente y aprender nosotros a saber que tenemos en Cristo Jesús un presente y un futuro gloriosos. Y no dejar que la nostalgia de las personas que ya no están, la nostalgia de esas personas que quizá fallecieron, esos seres queridos, nos estén apachurrando en la vida, que nos estén quitando el ánimo. Nosotros tenemos que ser esforzados, valientes, permanecer en la palabra para tener una vida en esta tierra llena del Señor Jesucristo, como nos lo enseñaba nuestro Señor. Decía nuestro Señor Jesucristo que en Él tendríamos vida, pero vida en abundancia. Así que esa nostalgia, esa tristeza de las personas que ya no están, también nos la tenemos que sacudir. Y repito las palabras del apóstol: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. Y cuando habla de extenderse es un esfuerzo.
es extenderse, es estirar la mano, es esforzarse para alcanzar en el nombre del Señor Jesucristo el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes, hermano? Usted no puede manejar el auto de su vida viendo hacia atrás. Imagínese usted una persona que fuera manejando en el periférico, en el viaducto, en Andrés Molina, en cualquiera de esas calles, pero en lugar de estar viendo para adelante, estuviera manejando para atrás. Hermano, no pasaría ni siquiera una cuadra antes de que ya hubiera estrellado ese auto de su vida. Lo mismo es si nosotros estamos añorando el pasado, si nosotros nos estamos frustrando por los errores del pasado, si nosotros estamos estancados en las glorias del pasado, si nosotros estamos en nostalgias por las personas que ya no están, vamos a estrellar nuestra vida. Cuando el Señor quiere que tengamos una vida gloriosa en el nombre de Jesús, una vida que le dé gloria al Padre. Así que hoy es tiempo de animarse, como le decía David a Salomón, en el nombre de Jesús. Esfuérzate, anímate. Y le decía, termina la obra que el Señor te ha dado. En el nombre de Jesús, le decía David a Salomón cuando lo estaba mandando a ser rey. Sabes, hermano, hoy es tiempo de liberarnos de ese pasado. Y debemos saber, en el nombre del Señor Jesucristo, qué es lo que viene, qué es lo que debemos estar viviendo. Lo que más nos debe de importar es el presente. Por eso el Señor se presenta como yo soy, como ese eterno presente. Sabes, hermano, tenemos nosotros que aprender a vivir el hoy en ese esfuerzo, en esa valentía y en ese buscar a Dios. Si quiere, por favor, le voy a pedir que usted abra la Biblia en el libro de Josué para que leamos ese versículo. En el libro de Josué, al principio de la Biblia, Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sabes, hermano, esa es una palabra de Dios hoy para nosotros. Dios nos habla hoy a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Es hora de sacudirse el pasado. Si en el pasado hay pecado, hermano, el Señor Jesucristo pagó por él. Que no se levante la acusación de Satanás, porque usted ha sido justificado y santificado en el nombre de Jesucristo. Si en el pasado hubo fracasos, levántese y ahora en el nombre de Jesús eche la red, porque se va a llenar de peces en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, diga amén con fuerza. Diga amén con fuerza en el nombre de Jesucristo. Levantémonos con valentía. No dejemos que las frustraciones del pasado, la nostalgia, nos quiten el valor y nos den temor. Es hora de que nosotros digamos: voy a ser osado y valiente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sabe, hermano, si nosotros nos esforzamos, si nosotros somos valientes, si permanecemos en la palabra, escudriñando la palabra y haciendo conforme en ella está escrito, vamos a hacer prosperar nuestro camino. Y ese es nuestro futuro. El presente es esfuerzo, el presente es trabajo y el futuro es esa vida gloriosa que le da gloria al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que en esta vida tenemos nosotros el reino de los cielos. Yo le voy a pedir de favor a mi hermano del piano que pase al frente. Mientras tanto, yo le voy a pedir a usted anote 2 versículos que están en el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 3. Juan en el capítulo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
versículo 5, le dijo: de cierto te digo. Y como lo hemos estudiado, le estaba diciendo el Señor: en verdad, es amén y amén. Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero decirle algo, hermano. El reino de Dios, usted y yo ya entramos a él. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo con fe, su sacrificio como pago por nuestros pecados, y creemos en su poder y confiamos en su palabra, usted y yo ya estamos en el reino de los cielos. Y desde esta tierra tenemos que ver la gloria de Dios. Desde esta tierra tenemos que ver la gloria de Dios. Y dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le tengo una muy buena noticia. Puede ser que este mundo vaya de mal en peor. Puede ser que haya rumores de guerra por todo el mundo, terremotos, hambrunas, enfermedades, epidemias. Pero yo le digo algo: en su futuro y en el mío, como hijos de Dios, nosotros tenemos vida eterna en él. Nosotros vamos a tener la vida eterna. Hoy estamos en el reino de los cielos, disfrutando de la gloria de Dios, y mañana estaremos en la vida eterna juntamente con nuestro Señor, porque es su promesa y Él es fiel para cumplirlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermanos, una cosa hacemos, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante, supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo le invito a que usted cierre sus apuntes y podamos orar. Y le voy a pedir al pastor si puede estar listo también al frente, mi compañero del piano, y vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, Dios, y tú nos has hablado hoy fuertemente, y te amamos y te bendecimos por ello. Hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, muchas veces estamos viendo hacia atrás, y lo más probable es que estrellemos nuestra vida, que tropezamos, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, no hay nada atrás. Hemos aprendido que esa vida de pecado de la cual tú ya nos sacaste, Señor, que todas esas cosas tú ya nos justificaste, tú ya nos lavaste, tú ya nos santificaste en el nombre de Jesucristo. No podemos estar añorando el pecado de donde ya nos sacaste, porque es muerte y es maldición. Y no podemos nosotros estar condenados por el pecado, Señor, porque tú ya pagaste por él y somos libres. Así que esa vida de pecado está atrás, está sepultada juntamente con Cristo, y nosotros vivimos una vida nueva en ti, Señor. Resucitamos juntamente contigo para salvación. En el nombre de Jesús. A veces en el pasado, Señor, hay fracasos y hay errores que nos limitan, Señor, que nos hacen estar estancados por el temor, por la frustración. No podemos dejar de pensar que nos equivocamos, y eso, Señor, hace que no emprendamos algo nuevo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, en tu palabra echaremos la red, Señor. En tu palabra echaremos la red, Señor. Nos levantaremos como jóvenes, hombres, mujeres, esforzados y valientes, Padre, para establecer tu reino en nuestras vidas. Aún no dejaremos, Señor, que si en nuestra vida pasada hubo éxitos, esos nos lleven a no esforzarnos y a dejarnos en una zona de confort. Aunque hayamos tenido esos éxitos, no vamos a vivir de esas glorias del pasado, Señor. Nosotros vamos a glorificar tu nombre hoy. Bendito Padre, vamos a esforzarnos con todo nuestro ser en el nombre del Señor Jesucristo, para establecer tu reino en esta tierra. Bendito Salvador, en el nombre de Jesús, para engrandecer tu nombre, para que las cosas salgan bien, para que seamos prósperos, y cuando la gente, Padre, vea en nosotros esa familia unida, bendecida, alegre, Señor, podamos darle gloria a aquel que nos ayudó, a aquel que alumbró nuestro camino con su palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. No queremos, Señor, que la nostalgia nos detenga, Padre, sino queremos, en el nombre de Jesús, hacer una cosa: olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante en el nombre de Jesús. Liberarnos de ese pasado, Señor, que nos estanca, y ser como Señor le enseñaste a Josué, que es una enseñanza también para nosotros: esforzados
muy valientes y permaneciendo en tu palabra, para que todo lo que hagamos prospere en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre. Esforzados, ese es nuestro presente, Dios. Esforzarnos todos los días a hacer las cosas con excelencia, Padre. A estudiar para seguir creciendo en ti. Estudiar tu palabra, Señor. Estudiar de acuerdo a nuestras profesiones, Señor, lo que tengamos nosotros que emprender nuevo, Padre. En el nombre de Jesús, no dejarnos, Señor, que nos supere, Señor, el estudio, sino al contrario, mantenernos siempre como punta de lanza. Ser valientes, Padre, en el nombre de Jesús. No creer que ya estamos muy grandes para seguir estudiando, preparándonos, sino ser valientes y saber que nuestro capitán es Cristo. Permaneciendo en tus palabras, Dios. Permaneciendo en tus mandamientos. Y todo lo que hagamos, Señor, prosperará. Porque nuestro llamado el día de hoy, Señor, es estar en tu reino, en el reino de los cielos. Y nuestro futuro es la vida eterna con Cristo Jesús. Porque hemos creído en ti, Señor. Y te damos a ti toda gloria. Hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, Señor Jesucristo. Y a ti te damos toda gloria y te adoramos, Dios. En ti está puesta nuestra confianza, Dios. En ti está puesta nuestra vida, nuestra familia. En tus manos, Señor. Te damos a ti toda gloria, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que en la vida de mis hermanos y hermanas tú traigas unidad y reconstrucción de la familia. Que tú abras puertas de oportunidad para sus trabajos y sus profesiones y oficios, Padre. Que tú nos hagas prosperar en todos los aspectos y nos des salud, Señor. Porque estamos nosotros, Señor, en tu reino. En ti confiamos. Y tus palabras, Señor, son lo que son mandamientos para nosotros. Es lo que nosotros haremos. Te damos a ti toda gloria. Yo le invito, hermano, a que usted en sus propias palabras empiece a orar y decirle: Señor, dame esfuerzo. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a sacudirme el pasado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí en esa voz, levante su voz en oración. Levante su voz en oración en el nombre de Jesús.